Buenos días, muy buenas tardes. En esta videoclase lo que vamos a hacer es introducir los principales conceptos del mundo del aprendizaje de las máquinas, el mundo del machine learning. Para ello vamos a introducir algunos elementos de contexto previos a la primera videoclase síncrona, donde vamos a estar resolviendo los primeros ejercicios, ¿vale? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es entender un poco lo que es el mundo de la ciencia de datos, de la que tanto estamos hablando. Actualmente creo que ya es evidente decir que se trata de una palanca de cambio en las organizaciones en todo el mundo y quizás lo que se conoce menos es que detrás de esa ciencia de datos lo que están son pues técnicas de aprendizaje automático, machine learning, que es precisamente lo que vamos a hablar en este curso. Que hoy en día estamos hablando de estas técnicas y el interés que tiene el mundo en general por estas técnicas se debe sobre todo al incremento exponencial de datos que hemos tenido en los últimos años. Cada vez estamos más conectados, cada vez podemos acceder más a datos y por lo tanto los algoritmos cada vez aciertan más, cada vez funcionan mejor. Eso es lo que ha llevado a muchas personas a hablar de pues, que estamos viendo seguramente el cuarto paradigma de la era de la era científica de los descubrimientos, ¿no? Pues desde una época más experimental, hace pues, miles de años, hasta una época más teórica, cuando se formulaban las hipótesis y las ecuaciones, hasta cuando empezaron a aparecer los ordenadores que, bueno, trajeron ciertos automatismos a lo que hoy en día es. Una era en la cual las máquinas son capaces ya de deducir esas ecuaciones, son capaces de deducir esas leyes y son capaces de deducir esos experimentos durante tantos años pues a personalidades científicas tan relevantes como Isaac Newton o Maxwell o muchos otros autores y autoras, pues tanto trabajo les llevó. Por tanto, estamos hablando de una era inteligente, una era en la cual, pues como digo, las máquinas son capaces de aprender por nosotros. Y esa capacidad que tienen las máquinas de aprender por nosotros es debido fundamentalmente a la irrupción muy grande, muy notoria que ha tenido los datos, que a su vez esta opción de grandes volúmenes de datos se debe a, bueno, pues que a veces más barato almacenar datos, cada vez hay más capacidades para guardar datos, cada vez hay capacidades para procesar datos, cada vez tenemos más capacidad de generar datos porque cada vez hay más sensores, cada vez hay más procesamiento en la nube. Bueno, y todo esto nos ha llevado a que esta grandísima capacidad de datos esté llevando a las empresas a plantearse escenarios donde yo también quiero poder procesar mis datos. Y ahí es donde aparece el machine learning, ¿vale? Y ahí es donde pues esta sociedad tecnificada está llevando a que todas las empresas pues no solo almacenen cada vez más datos porque el coste computacional es muy bajito, cada vez se digitalice más nuestras sociedades y, bueno, pues en consecuencia, pues a cada vez a más gente le interese aprender una de las palabras que más nos va a acompañar estos años, que son algoritmos. El crecimiento y el interés por esta palabra fundamentalmente se debe a la irrupción de los datos, como decía anteriormente. Sin los datos, los algoritmos no estarían hoy en día en nuestras conversaciones y sin datos hoy en día pues los algoritmos no serían el núcleo del interés de muchas empresas. Y es verdad que muchos de estos algoritmos fueron descubiertos y fueron conceptualizados mucho antes del año 2000, que es cuando mucha gente habla ya de ellos, ¿no? Pues yo creo que esos años en los que pues Internet empezó a hacer aparecer a empresas como Facebook, como Yahoo, como Google, es cuando, bueno, pues muchas de estas empresas empiezan a redescubrir estos algoritmos que ya existían desde hace mucho tiempo y es cuando se empieza a acuñar un nuevo término que era la tercera era de la automatización, una era en la cual las máquinas iban a ser capaces de decidir por sí solas. Ahí tenemos, por ejemplo, la máquina Watson, que ganó en un juego de palabras a un humano. Ahí tenemos también Deep Blue, la famosa máquina que a mediados de la década de los 90 ganó al campeón mundial de ajedrez. Ahí vemos, en definitiva, muchas máquinas que están siendo capaces de adquirir una inteligencia nueva. Y por lo tanto, pues desde entonces, desde esas capacidades de automatismos que fuimos descubriendo, pues empiezan a irrumpir pues una serie de términos
una serie de conceptos que, bueno, a mí me gusta siempre en este curso, en este workshop de Machine Learning, de aprendizaje de las máquinas, pues clarificar algunos de los términos, ¿no? Porque es verdad que muchos de ellos se utilizan indistintamente y es verdad que muchos de ellos pues se utilizan con poco acierto, ¿no? Y es verdad que pues, eso nos lleva muchas veces a confundir las cuestiones. Por eso, si os parece, vamos a primero en este workshop pues clarificar, ¿no? De qué son estos conceptos y sobre todo para qué los vamos a utilizar a lo largo de este workshop. Hablamos de estadística, hablamos de minería de datos, hablamos de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo. Bueno, todos estos conceptos, cada uno son diferentes, no son iguales, ni mucho menos, y se relacionan, pues bueno, como veis aquí, ¿vale? Se entrecruzan muchos de ellos, ¿vale? Y es verdad que este entrecruzamiento es el que provoca que muchas veces pues no haya claridad, ¿vale? Bueno, como veis, a mí aquí hay dos cosas que sí me gustaría resaltar para este workshop, claro, porque podemos tener un workshop para hablar de gestión de bases de datos, podemos tener un workshop para hablar de computación en la nube, podemos tener otro workshop para hablar de estadística, pero serían otros conceptos, serían otros elementos. En este workshop estamos para hablar de aprendizaje de las máquinas, de Machine Learning, un campo, como decía anteriormente, que es un subcampo de la inteligencia artificial. Este es un primer mensaje que me parece siempre relevante porque estamos hablando de una parte de esta inteligencia artificial y extendida que nos dan las máquinas. Un campo que se cruza y en un momento pues, tiene relación también con la estadística. Y veis que en cierto modo se contraponen, ¿no? Porque, y de eso vamos a hablar también en esta píldora de vídeo. Son dos campos que se contraponen porque, en cierto modo, permiten hacer algo parecido, que es analizar datos. Y esa capacidad de analizar datos pues se puede hacer, como digo, de dos maneras diferentes. Es lo que se llaman las dos culturas de datos. Vamos a hablar luego de la cultura estadística y vamos a hablar de la cultura del aprendizaje de las máquinas o de la cultura de la inteligencia artificial, ¿no? Pero son dos culturas diferentes, son dos formas diferentes de analizar datos. Y estos dos mensajes que me gusta utilizar esta representación, pues como ven, pues ya nos conceptualiza que en este workshop vamos a hablar de análisis de datos utilizando las tecnologías y las analíticas que nos provee la inteligencia artificial. Es verdad que nos vamos a apalancar en bastantes conceptos estadísticos, pero no son lo mismo. No es lo mismo procesar datos utilizando la estadística que utilizando las técnicas de inteligencia artificial. Y eso es un concepto que me parece muy relevante y muy importante para que lo tengamos claro, ¿vale? Y bueno, el resto de convivencia con otros términos, pues esta propia representación ya lo expone, por lo tanto, pues no me detengo en ello. Siguientes elementos que me parecen importantes, ¿no? Para clarificar. Claro, hay mucha confusión también en cuanto a los tipos de datos, las estructuras de datos, que utiliza Excel por un lado, que utiliza los algoritmos por otro lado. Bueno, pues quizás sea bueno también clarificar. Pensemos, por ejemplo, en una tabla Excel, ¿no? Una hoja Excel, donde hay columnas, filas y celdas, ¿no? Una columna al final pues incluye todos los datos de un determinado tipo. Una fila al final representa pues, una observación que hemos hecho, una entidad, ¿no? Y una celda representa el cruce entre esa fila y esa columna, que es el valor que esa observación tiene para una variable determinada, ¿vale? Eh, un estadístico, una persona con una cultura estadística, pues vería esto como una relación entre diferentes variables, donde habría unas variables dependientes y otras variables independientes. Bueno, eso es, como digo, la cultura estadística y me parece muy importante hablar en estos términos porque creo que en los próximos años vamos a ver cómo esa cultura estadística, bueno, pues en cierto modo se confronta y, bueno, pues se compara constantemente con la perspectiva de ciencias de la computación, que es la perspectiva que vamos a hablar en este workshop, el mundo del machine learning, ¿no? Donde en lugar de estar hablando de variables, hablamos de atributos, ¿vale? Y es un concepto muy importante porque ahora que vamos a hacer el primer ejercicio ya van a ver que yo voy a cargar un dataset de atributos de futbolistas de la Liga Española y yo voy a hablar en todo momento del atributo, ¿vale? Porque al final las técnicas de Machine Learning que vamos a aprender en este workshop hablan constantemente de atributos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hablar de atributos de entrada y atributos de salida, es decir, atributos que quiero estudiar y atributos que quiero predecir. Eso es un poco el lenguaje y la terminología que vamos a estar utilizando.
¿vale? Y como ven, constantemente estoy haciendo esa comparación entre la estadística y el machine learning porque, bueno, pues son las dos culturas que, bueno, pues constantemente se están comparando y, bueno, sobre todo, pues porque también los perfiles de ustedes probablemente respondan a venir muchos de ustedes con conocimientos estadísticos y se quieran aproximar a este mundo de la ciencia de la computación, de este mundo del aprendizaje de las máquinas, donde en lugar de estar hablando de variables de entrada y salida, lo que estamos hablando es de un atributo de salida que quiero modelizar a través de unos atributos de entrada y quiero encontrar un programa, quiero encontrar un algoritmo que me permita explicar esta relación. ¿Vale? Por eso yo anteriormente hablaba que en esta nueva era del aprendizaje de las máquinas ya son capaces de autoprogramarse, son capaces de aprender. De ahí viene el término precisamente del machine learning. ¿Vale? Dados unos atributos de entrada, y dada un atributo de salida, los algoritmos de Machine Learning se encargan de buscar el programa que permita modelizar esa relación. ¿Vale? Esa es la gran diferencia entre el mundo de la estadística tradicional y el mundo de las ciencias de la computación en particular. ¿Vale? Si yo quiero predecir algo, estas técnicas me van a permitir encontrar el programa a partir de esas instancias. A partir de ahí, pues vamos a hablar muchísimo también de elementos de preparación de datos. Uno de los problemas que tenemos en este mundo de los atributos para programar algoritmos de Machine Learning es que sufren mucho de los problemas de calidad de datos. Por lo tanto, va a ser muy importante que hablemos también de cómo preparar los datos. Y también tendremos que hacerlo en clave de pensar en qué queremos producir, qué queremos predecir, ¿no? Eh, y sobre todo, pues acostumbrarnos a un rigor de hacernos la pregunta correcta, ¿no? Porque al final los atributos de entrada pues están expresados de una manera, pero si yo quiero predecir algo concreto, si yo quiero estudiar algo concreto, seguramente tenga que hacer un ejercicio de preparación de datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estar hablando concretamente de diferentes técnicas para preparar datos, porque también son muy necesarias para saber un poco pues cómo afrontar este problema de la construcción de los modelos, ¿vale? Como ven en esta videoclase, estoy tratando de introducir todos los términos que luego vamos a ver en la práctica. Lo digo porque la presentación contiene más elementos, pero por supuesto estoy simplemente pasando un poco por ellos para introducir pues, los principales elementos, ¿no? Pues ya ven que en función de la pregunta que tengamos en los algoritmos de Machine Learning, pues voy a tener que hacer unos ejercicios de preparación diferentes. Si tengo documentos, voy a poder extraer palabras, por ejemplo. Si tengo enlaces, voy a poder extraer pues, el sitio web. ¿No? En definitiva, voy a aprender también a procesar todo este tipo de datos y todo este tipo de estructuras. Bueno, y con todo ello vamos ya a hablar del primer gran concepto que nos va a acompañar en este workshop, que es el mundo de la analítica avanzada. ¿Vale? Eh, ¿Qué le aporta a una empresa que esté interesada en asistir a este workshop? Pues los contenidos que vamos a aprender. Bueno, le aporta una cosa que no ha tenido hasta este momento, que es básicamente, normalmente las empresas habéis estado centradas en hacer analítica descriptiva más tradicional. Bueno, pues en este workshop vamos a pasar a hablar de un mundo más predictivo, ¿vale? Vamos a ir saltando a un nuevo escenario de preguntas para saber qué puede ocurrir, ¿vale? ¿Y qué tendría que hacer yo para eso que puede ocurrir? Ese es el objetivo fundamental. Y para dar ese salto tenemos que hacer uso de las principales técnicas de analítica avanzada que existen. Vamos a aprender diferentes técnicas de responder a estas preguntas de qué ha pasado y qué está pasando a través de los métodos de aprendizaje no supervisado, que son las técnicas descriptivas, y luego vamos a aprender a responder a preguntas de qué va a pasar o por qué podría pasar a través de técnicas predictivas. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes técnicas que nos van a poder y nos van a permitir responder a diferentes preguntas y con ello pues construir diferentes escenarios de la empresa. Y todo esto lo vamos a hacer, como decía, utilizando dos culturas de datos. La analítica avanzada puede hacer uso de dos culturas, la cultura estadística o la cultura del machine learning, ¿vale? Y esto hace ya, va a hacer 20 años que el señor Leo Breiman, que es un señor al que os aconsejo y os recomiendo incluso leer, ya habló hace 20 años. Él ya hablaba que dentro de 20, 30 años estaríamos hablando del machine learning como una nueva manera de extraer valor de los datos, ¿vale?
Y esta extracción de valor de los datos lo podemos hacer en dos principales entornos, ¿vale? Un entorno en el cual vamos a poder adelantarnos a algo que todavía ni siquiera ha ocurrido, que es el mundo de la predicción, ¿vale? Acá vamos a estar hablando de pues esta predicción que podemos construir eh, y esta predicción que ni siquiera todavía sabemos que ha ocurrido, o también podemos describir el mundo del BI tradicional, donde lo que hemos estado haciendo es resumir el pasado. Hemos estado mirando un poco los datos pasados y hemos estado informando de lo que ha ocurrido en el pasado. Bueno, estos dos son los principales escenarios, dos principales campos de trabajo. Resumir el pasado, como digo, o adelantarnos al futuro. Vale, aquí es donde aparecen los algoritmos predictivos y aquí aparecen los algoritmos descriptivos. ¿Vale? Y para construir esos descriptivos y esos predictivos podemos hacer uso tanto de la estadística o del modelado algorítmico o del modelado del machine learning. ¿Vale? Y son dos culturas muy diferentes. La cultura algorítmica está muy relacionada con el machine learning y la cultura estadística pues, está naturalmente más asociada al mundo de la estadística más tradicional. Tiene ventajas y desventajas cada uno de ellos, ¿vale? Pero ambas dos culturas me permiten construir modelos, ¿vale? ¿Qué es un modelo? Un modelo es una forma de relacionar unas variables con una salida, ¿vale? Y esos atributos de entrada y esos atributos de salida que yo señalaba anteriormente es un poco lo que vamos a estar aprendiendo a hacer, un modelo, ¿vale? Y como digo, para ello pues tenemos dos culturas y primero voy a narrar un poco pues cómo lo podríamos hacer con la estadística tradicional, pero sobre todo lo voy a narrar con la estadística tradicional para presentar el mundo del machine learning eh, y sobre todo explicar las ventajas que tiene este mundo del machine learning frente a la estadística más tradicional. Bueno, el mundo de la estadística ya sabemos que tiene dos principales campos, que es la exploración de los datos o la inferencia con los datos, ¿vale? Son los dos campos de la estadística tradicional, son campos donde los valores de los parámetros que nos permitían modelizar esas relaciones pues eran estimados a partir de los datos y de un modelo que utilizamos para predecir eh, pues para evaluar qué tal era mi modelo, yo utilizaba algunos testes de ajustes estadísticos y examinaba un poco los residuos estadísticos, ¿no? Este es el mundo de la estadística pues, más tradicional. ¿Cuáles son sus problemas y por qué aparece el mundo del machine learning para mejorar sobre esta cultura estadística? Bueno, pues que estos modelos, estas formas de encontrar la relación entre las variables de entrada y las variables de salida presuponen algunas cuestiones que pudieran no estar bien. ¿Vale? Y como pueden no estar bien porque son modelos muy generalistas, son distribuciones muy generalistas, pues obviamente adolecen de problemas de precisión. Creo que la precisión es el primer elemento con el cual ya se justifica mucho pasar al mundo del machine learning. El machine learning al final es que la máquina sea capaz de aprender de las particularidades de los datos. Por lo tanto, ahí vamos a ganar en precisión. Naturalmente vamos a perder en otras cosas, pero si el objetivo de su empresa es ser más preciso en la predicción, y ahí ya tenemos un primer campo de trabajo para cambiarnos al mundo del machine learning. Por lo tanto, la estadística tradicional, como digo, pues presupone quizás demasiado y ahí está, pues quizás su principal problema, que las conclusiones a veces pues pueden llevarnos a confusión cuando buscamos la precisión, insisto, porque es verdad que la estadística naturalmente tiene un campo de aplicación tremendamente amplio, pues cuando sabemos cómo se comportan los datos, porque pueden ser muy estables y pueden ser muy predecibles. Pero es verdad que, pues como la gran mayoría de los artículos estadísticos empiezan, siempre se asumen demasiadas suposiciones de cómo se van a comportar los datos. Y por lo tanto, estas suposiciones es lo que nos llevan a que para fenómenos complejos de comportamiento, especialmente de personas, pues a veces estos modelos estadísticos pues, tienen problemas y sobre todo tienen carencias. Y ya para terminar un poco este mundo de la estadística, para hacer predicciones, pues la estadística fundamentalmente se ha basado en modelos de regresión, tanto lineal como logística. Pues naturalmente la regresión también pues tiene sus limitaciones y sobre todo tiene sus limitaciones en cuanto a los tipos de datos
que son capaces de producir. Claro, ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar una regresión para predecir, por ejemplo, en una imagen o en un mensaje de voz? Ahí tenemos más problemas y, por lo tanto, pues ahí tenemos también ciertas limitaciones, ¿no? Bueno, pues expuestos las limitaciones que tiene el mundo de las estadísticas, cuando aparece, insisto, pues hace ya más de 20 años el mundo del machine learning. Aquí se da todo lo contrario a lo que acabo de decir. ¿Vale? Aquí, en lugar de presuponer un modelo y evaluar los residuos, aquí lo que hacemos es encontrar la función que modelice la entrada con la salida. El objetivo fundamental de lo que vamos a aprender en este workshop es básicamente a partir de unas variables de entrada, encontrar un programa, un algoritmo que me lo relacione con la salida. Por eso se llama aprendizaje de la máquina, porque la máquina va a aprender de cómo encontrar esa relación entre la X y la Y. Es decir, cómo encontrar la relación entre unos atributos de entrada y un atributo de salida. ¿Vale? Y esas dinámicas de relacionamiento es un poco lo que permite que el machine learning esté ganando en popularidad, porque naturalmente aquí, pues esos problemas que teníamos de precisión, de ajuste, de concreción, pues obviamente aquí no aparecen, ¿vale? Y por lo tanto, aquí tenemos el fenómeno contrario. Aquí podemos pecar de sobreprecisión. ¿Por qué? Porque una máquina va a estar aprendiendo de los datos hasta que encuentre un patrón, hasta que encuentre una capacidad de extracción de una relación, una serie de lineamientos, una serie de patrones que permitan extraer unas conclusiones, claro, pero la máquina se puede perder en ese sobreaprendizaje. Por lo tanto, vamos a aprender también a cómo hacer que la máquina aprenda hasta un punto, ¿vale? Que es quizás uno de los elementos que también caracteriza al mundo del machine learning, que tenemos que ponerle límites, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que con esto pues ya están viendo que la principal diferencia entre la cultura estadística y la cultura algorítmica radica en que el enfoque estadístico pues presupone ciertos componentes mecánicos al comportamiento y el algoritmo busca prácticamente imitarla. Es decir, busca básicamente replicar los datos. Por lo tanto, uno por defecto de precisión y el otro por exceso de predicción, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por eso en este workshop, que vamos a hablar fundamentalmente de Machine Learning, pues tenemos que ver también un poco cómo controlar ese aprendizaje, ¿vale? Y creo que esto es un poco el concepto nuclear de este workshop, el aprendizaje. Por eso ven que el siguiente tema, que es el aprendizaje no supervisado, vamos a ver cómo controlar ese aprendizaje cuando no tenemos supervisión. Y en el tercer tema hablaremos de cómo controlar ese aprendizaje cuando queremos predecir, ¿vale? Por lo tanto, como ven, el machine learning es una evolución, una aportación que hace el mundo del Big Data para que podamos construir mejores algoritmos y tengamos más precisión, pero esa manera de aprender de los datos para tener más precisión hay que aprender a controlarla. Por lo tanto, lo que vamos a aprender es a construir algoritmos para que aprendan de una manera controlada y de una manera pues normalizada para que no nos excedamos. Y por lo tanto, bueno, pues algunas diferencias acá que ven entre la estadística y el machine learning, pues todo el rato hablan de ello, ¿vale? Pues si aquí estamos hablando de cómo se ajusta una distribución estadística, un modelo estadístico a los datos, aquí estamos hablando del error. ¿Por qué? Porque, como digo, constantemente vamos a tratar de estar minimizando el error y además lo vamos a hacer de manera iterativa para que esto no se detenga en ningún momento, ¿vale? Y por lo tanto esto lo vamos a estar haciendo para que podamos constantemente estar minimizando el error y constantemente estemos pues iterativamente persiguiendo la mejora constante. Vamos a estar hablando de inputs y outputs, atributos de entrada y atributos de salida, ¿vale? Frente a la estadística tradicional que, insisto, habla de variables, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ya ven que incluso terminológicamente va a haber alguna diferencia. Este libro es una recomendación que siempre hago en este workshop, The Elements of Statistical Learning, porque habla muchísimo de las cuestiones que les he introducido y, por lo tanto, yo creo que es una buena manera de que extiendan lo que vamos a ver en este workshop de 10 horas si fuera de su interés, ¿vale? Por lo tanto, ya con esto vamos a empezar a hablar del mundo del Machine Learning y vamos a estar constantemente utilizando diferentes términos del mundo del Machine Learning comparándolo con la estadística más tradicional, sobre todo con el objeto que decía anteriormente de que veamos un poco la evolución que ha vivido, ¿vale?
Y bueno, siguiendo la metodología CRISDM, que como saben es una de las más empleadas y también lo vamos a ver en el workshop para hacer proyectos de analítica avanzada, vamos a empezar ahora a modelizar, a construir modelos utilizando las técnicas del Machine Learning, ¿vale? Ya hablaremos también de esta metodología de CRISDM. Bueno, ya para terminar esta primera videoclase asíncrona, bueno, pues vamos a introducir un poco lo que es el mundo del Machine Learning, si bien es cierto que ya la gran mayoría de ello ya lo he citado. Este concepto, lo primero que tienen que saber es que lleva aproximadamente entre nuestras sociedades desde los años 50. Por lo tanto, una primera cuestión muy relevante es que no es algo nuevo. De hecho, es algo que ya lleva pues mucho tiempo siendo el sueño de muchas empresas, pero ahora, fruto de que tenemos muchos datos, se convierte en algo que pues empieza a funcionar y empieza a aportar mucho para que las empresas puedan detectar patrones en sus datos. ¿Vale? Y es verdad que eh, mejora mucho el comportamiento de los modelos que ustedes en sus empresas tienen. No solo ya por poder predecir mejor, sino que también en cuanto a la eficiencia de la automatización. Es decir, esas decisiones que ustedes iban tomando en el tiempo, pues naturalmente pues, con estos modelos no hacen más que mejorar. Y esto empezó a irrumpir con mucha fortaleza, sobre todo a finales del siglo pasado, cuando nos dimos cuenta que teníamos muchos tipos de datos cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras, ¿no? Teníamos más voz, más texto, bueno, pues teníamos más digitalización de datos y por lo tanto, pues esto nos hace que tengamos ahora mucha más capacidad para poder hacer más cosas. Por lo tanto, ¿qué compone al final el mundo del Machine Learning? Pues primero vamos a hablar de datos, todos los ejercicios que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es introducir los datos, vamos a trabajar con datos estructurados en este workshop, en otros workshops ya abordaremos el tema de los datos no estructurados. Vamos a hablar de dos principales familias de algoritmos que son los que componen este workshop. Métodos, algoritmos que aprenden de manera no supervisada, ya hemos dicho anteriormente la importancia del aprendizaje, y otros métodos que aprenden de manera supervisada. Ya hablaremos un poco, como digo, de cuál es la diferencia entre ambos dos. Tercero, vamos a ver cómo aprenden y sobre todo cuál es la capacidad para que aprendan de manera autónoma y sobre todo vamos a enseñarle a la máquina de cómo tiene que aprender de una manera más eficiente, de una manera óptima. ¿Vale? Y eso lo vamos a hacer pues, utilizando el lenguaje de programación R, pero es verdad que hay muchos otros lenguajes y sobre todo muchos otros programas que también nos permiten hacer esto. Y ya para terminar esta primera videoclase, simplemente una cuestión que también nos va a acompañar a lo largo de este workshop. Vamos a construir muchos modelos. Un modelo al final es un algoritmo que aprende de los datos. Por lo tanto, cuando hagamos modelos, para unos datos de entrada que tengamos, lo que tenemos que hacer es probar varios algoritmos. ¿Y por qué digo probar varios algoritmos? Porque la clave para construir un modelo es encontrar el mejor algoritmo. Es decir, aquel que mejor aprenda las particularidades de los datos. Y esto es lo que se llama el efecto Rashomon, que en función de por dónde lo miremos, pues tenemos que saber que tenemos que probar diferentes algoritmos. Porque la evaluación de un modelo va a estar en el núcleo de todos los ejercicios que hagamos. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo en función de cómo observemos los datos, en función de cuál sea la aproximación a los datos, pues el algoritmo aprende diferente. Y eso es un poco, esa comparación de entre los modelos y los algoritmos es un poco lo que vamos a estar viendo. Y sobre todo teniendo presente que vamos a tener muchas dimensiones, es decir, vamos a tener muchos atributos sobre los que aprender. Esto históricamente en el mundo de la estadística ha sido un problema, que es lo que se llamaba la maldición de la dimensionalidad. En el mundo del machine learning esto no es un problema a priori. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor número de variables, a mayor número de columnas, mis algoritmos más precisos van a ser. Es más, en muchas ocasiones buscamos incrementar esas columnas, buscamos incrementar los atributos. Hay también otros workshops que tenemos de API y scrapping, porque buscamos enriquecer mi base de datos. Sin embargo, esto vamos a ver cómo también lo podemos reducir, es decir, podemos buscar técnicas para sumar todas las variables que podamos y posteriormente quedarnos con aquellas que mejor expliquen el comportamiento de mis datos, ¿vale? Y esto es otro tema nuclear en un curso de Machine Learning porque
En definitiva, lo que trato de decir con esto es que tenemos que a priori sumar todos los atributos que podamos y, en segundo lugar, quedarnos con aquellos que expliquen el comportamiento que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, en el mundo algorítmico, nuevas variables mejoran la capacidad predictiva y descriptiva y veremos cómo los algoritmos son muy robustos. Por lo tanto, el famoso problema de la alta dimensionalidad acá no va a ser un problema. Aquí va a ser una gestión a realizar, aquí va a ser una situación muy común sobre la que tendremos que acostumbrarnos a trabajar y sobre la que aprenderemos los diferentes algoritmos para que a lo largo de este workshop pues, extraigamos todo el valor de nuestros datos y todos sus patrones. Así que nada, con esta primera videoclase pues quería introducir este concepto del Machine Learning y sobre todo pues quería darles la bienvenida a un campo apasionante para que ahora pasemos a hacer ya un primer ejercicio para que ustedes vean pues todas las opciones que nos abre este mundo.